Yo me acuerdo que la primera vez que nos dieron la noticia dije yo: "Que vamos a ir allí y vamos a estar solos, o sea, ¿a quién le pasa esto?". Pues Te das muchos cuenta que más hay niños de muchos, los ¿no? Hay muchos que casos. crees, porque tú puedes sufrir mucho, pero la que le está tocando vivir todo es a ella. Pruebas, pinchazos, sedaciones, dolor, efectos que tiene la quimio, ¿no? Porque todos sabemos que no es tomarte un paracetamol. Tú como persona adulta, ¿no? Claro, que ves todo negro, como Que quien ves dice, todo ¿no? negro, de repente estás viendo que una niña, Se lo está pasando bien y luego lo ves todo multicolor. eso es, Claro, exacto, claro. no te puedes venir Es abajo viendo que la persona que lo está realmente padeciendo, porque es así, o sea, A mí, eh, la primera prueba de todas me la tuvieron que hacer en la UCI y no en el hospital de día porque yo no me dormía. Por eso, solo por eso, porque yo no me dormía. Para, para esos niños y niñas que tienen una luz dentro que nunca se apaga. Para todos los que como yo tienen que sacar su capa invisible. Desde entonces este cuento viaja de mano en mano, de hospital en hospital, llevando esperanza, fuerza y sonrisas. sin ningún tipo de prejuicio ni juicio, sin ningún filtro, simplemente está invitada a ser. Buenas, Carolina, buenas, Nayara. hola. Hola. Nada, Carolina, empezamos el podcast con una pequeña presentación. Vale, hola, me llamo Carolina y tengo 8 años. Vale, ¿y para qué te hemos llamado para entrevistarte? Para contar mi experiencia cuando he tenido cáncer infantil. Vale. Eso. ¿Cuándo tuviste el primer cáncer? Con 4 años y luego al de 2 años con 7. O, Vale, o sea, con 4 añitos y con 7. Vale. Con 4 añitos, ¿qué te detectaron? un linfoma en el brazo. Vale. ¿Y qué recuerdos tienes de esos momentos? Mm, pues que me tuvieron que poner el reservorio por primera vez. Vale. Estuvimos como un poco en lo que es que tienes que encerrarte en la casa en cuarentena. En cuarentena. Sí, Claro. era O sea, Un al principio poco. era cuando salimos de la pandemia, ¿no? De bueno, era un poquito más poquito avanzado, más pero avanzado. era invierno, había brotes de COVID y bueno, Vale. como al final ellos están inmunodeprimidos por los Ya. tratamientos, los niños, bueno, y los adultos, pero en este caso los niños, Mm. pues estábamos como un poco Con restricciones, con ¿no? Mm, restricciones más duras que la segunda vez que pasamos por ello. ujú. Vale, ¿y la primera vez cómo fue? O sea, le detectan, ¿no? La niña tenía Un un bulto en el brazo que creyeron que era un tema, Un grano. O ¿cuál? un grano. Bueno, un bulto, era como un bultito interno, que creían que era algo tema circulatorio, bueno, le hicieron una ecografía, nos dijeron que se lo tenían que operar y al abrir, pues, ya directamente quitaron una muestra, una biopsia, cerraron y nos dijeron que ya nos dirían qué tratamiento teníamos que seguir, porque no era lo que en un principio se pensaban, pero que, o sea, tampoco nos dijeron que fuera nada malo, de primeras. Y luego ya, pues al de unos días, después de que salieron los resultados de la biopsia, pues nos dijeron que tenía células malignas, que todo indicaba que era un cancerígeno. linfoma Mm, y que, pues evidentemente el tratamiento iba a ser quimioterapia ujú. y bueno, pues ahí empezó todo el proceso. Vale. Y claro, en el momento que le detectan ya es ingreso e intervención, ¿no? Esa primera vez. No, de hecho, bueno, nosotros nos enteramos antes de irnos a un viaje y yo no quería irme de viaje, Mm, pero bueno, lo hablamos, decidimos que al final íbamos a tener que pasar mucho tiempo entre médicos, hospitales, ingresos mm. y que era como no, el último momento que nos quedaba ahí para disfrutar un poco antes de meternos
en todo esto Mm. y, fuimos y luego ya a partir de ahí le empezaron a hacer pruebas, porque claro, no hay un montón de tipos de linfoma, hay un montón de tipos de tratamientos y primero tienen que dar con exactamente qué tipo de ¿Cuál es? linfoma es Ujú. y la decisión de tratamiento y todo no solo encima la toma el equipo médico de Cruces, hablan con otros hospitales para ver si han tenido casos similares, cómo lo han tratado, si ha ido bien. Entonces, bueno, pues hay una época ahí de pruebas y bueno, y de resultados hasta que empiezan con el tratamiento. Vale. ¿Y tú, Carolina, qué recuerdas de esa primera vez? Pues estaba un poco baja de defensas y eso. Y me hice una amiga que se llamaba Valentina. Pero no podíais estar, ¿no? En contacto, ¿no? En esa No, primera vez. ¿Y Eran cómo? amigas, pero en la distancia de las sí, nos habitaciones. mandábamos pulseras, dibujos. ¿Y cartas o, no? O sea, os dabais regalos, ¿no? O Sí, pero sea, ahí no sabíamos escribir, así que cartas. claro, cartas todavía no, claro, es Claro, muy pequeña, Valentina cuatro encima era más años, pequeñita 4 años, todavía. ¿eh? Y ya, telita. Entonces, dibujos, pulseras, Manualidades, sí, eso es, sí. cositas que hacían. Mm. Vale, y eso, o sea, ¿tuvo intervención, no tuvo intervención? La ¿Tuvo primera vez, tratamiento, quimio? la primera vez tuvo la intervención que le hicieron en el brazo, que al final no dejó de ser una biopsia, Mm. y luego la tuvieron que intervenir para ponerle el reservorio para recibir la quimioterapia. Vale, vale, Eso es, y el tratamiento fue solo quimioterapia. vale. Y fue darle quimioterapia y ya, ¿no? O sea, Eso acabar el es. ciclo, ¿no? Y ya Los para ciclos casa. fueron 4 ciclos de quimioterapia. 4 4 ciclos. ciclos, espaciados, en el tiempo, o sea, me refiero, le ingresaban, le daban, igual durante una semana la quimio, nos íbamos a casa, e Una igual semana o no, 2. creo que eran una semana de quimio, 3 semanas de descanso, Vale. en las que tienes que ir habitualmente al hospital, prácticamente igual cada 4 o 5 días a sacar sangre, ver, Ujú, cómo están sus valores, por si necesita una A transfusión de sangre. veces, Eso es, pues si necesita una transfusión de sangre, pues si necesita ujú, eh, cualquier otro pruebas. tratamiento adicional, para ver cómo van subiendo y bajando las defensas, ujú, para si puede recibir el siguiente tratamiento, porque hasta que no tiene unos valores establecidos, mm. que establece el protocolo de quimioterapia, no pueden Parar, ¿no? iniciar, no Ya. pueden O iniciar sea, el iniciar. siguiente. Había veces Ya. que, de hecho, se alargaba un poco, no eran 3 semanas, igual eran 3 días más, porque necesitaba 3 días más para recuperar, los neutrófilos o las plaquetas, Ujú, ujú. Vale. entonces ¿Y eso cuándo acaba el ciclo ese de la primera vez? O sea, tiene 4 años cuando la pillan, ¿no? Cuando le sí, detectan y y, cumplió 5 al de 3 o 4 días de terminar la o sea, casi un año de no, tratamiento de no, idas, no, 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 venidas. pasa que tenía 4 años, Ahí pico. cuando nos lo dijeron en diciembre del 2021 y terminó en abril del 2022. Casi en su cumple, claro, ¿no? Están, Sí, claro. claro. Sí, sí. Porque mi cumple es el 28 de abril. 28, claro. Luego hiciste fiestón ese día, ¿no? O sea, Bueno, el día de su cumple todavía estaba un poquito bajita de está bajita. defensas después del último tratamiento. Y bueno, hicimos ahí algo un poco más light, con la familia muy, muy, muy Muy cercana cercana. y todos ahí con mascarillas y tal. Bueno, pero se merecía celebrarlo. Mm. Y luego ya le hicimos una fiesta Y posterior. vinieron Miki y Minnie a casa. Sí, pero eso fue una, una asociación que les da sorpresas a los A los niños. niños sí Sí, que han pasado, ¿no? sí. Estos, qué bien, qué guay. Y fueron Mini y Mickey ahí a casa a darte una sorpresa. Qué bien. Y la vez con 7 años, justo, primero fui a Disney porque era mi cumpleaños en abril. Mm. Y me lo detectaron igual en verano, Sí, en en junio junio. nos lo dijeron, sí. O sea, fuiste a Disney en abril en tu cumple y Sí. luego Del su cumple de los 7 en años, verano le detectan en el junio, o otro sea, en el mismo, en el ¿no? En el mismo mismo brazo. brazo. Sí. Vale. ¿Y ahí qué recuerdas tú del segundo? Cuando te... Pues mucho mejor, ahí ya he hecho muchos más amigos, jugamos a la Nintendo Switch, ya no estamos en confinamiento. O sea, ahí ya podías estar con los amigos y Sí, amigas que también tienen, ¿no? Que tenían cáncer. sí. Vale. ¿Y cómo era tu día a día ahí en esa segunda vez?
Pues me levantaba, desayunaba, me limpiaba en el reservorio, me duchaba, luego jugaba a la Nintendo Switch o Mm. venían a hacer actividades, luego comía y luego Intentábamos echar la siesta. intentábamos hacer la Por siesta. el bien que te Luego cuando me terminaba de echar la siesta jugábamos, no, me traían la merienda, luego jugábamos a la Nintendo Switch o venían a hacer juegos y luego íbamos, cenábamos, Veíamos la veíamos un tele. poco la tele, Mm. porque ahí también veíamos el Grand Prix. El Grand Prix. Claro, era ¿Ahí verano. todos juntos? ¿O con Aita y Ama? No, no, ya las noches, claro, piensa que hay niños que están igual más enfermos. Ya. No podía Cada haber uno, ahí ¿no? mucho Por ruido, su. ya nos Vale, retirábamos a cierta hora, ya a la hora de las cenas, nos vale, retirábamos vale, y ya un poco Y, a... y cuando terminaba de cenar, pues me dormía. vale. ¿Y qué recuerdos tienes tú de los compañeros, de los niños y niñas? Eran muy majos. Igual el primero o segundo día estuve pintando con Mariette y con Iraide. Sí, que eran más mayores que tú. Ujú. Pero estuve pintando con ellas. ¿Y de los médicos y médicas? Enfermeros y... Pues ¿Qué recuerdos yo tienes? pintaba las uñas y me hicieron un cartel que tenía que apuntar ellos qué día querían hacérselas. Le O sea, crearon un salón de belleza. ¿te crearon un salón de Carolina la belleza? Divina, ¿verdad? ¿Y hacías las uñas a los Sí, y enfermeros, a luego, las médicas? Maquillaba y de Qué todo. bien. y luego nos ponían carteles, ¿no? Y a mí me pusieron, cuidado que esta niña pregunta mucho, porque yo pregunto Cuidadito con mucho. ella. Sí, Sí, todos ¿no? los niños tenían Sí. la puerta de su habitación puesta por las enfermeras. Les ponían, bueno, pues cuando les conocían ya un poquito, pues un poco una El mini titular de, descripción ¿no? De, graciosa, sí, ¿no? sí. De cómo Sí, era cada uno. sí. Y bueno, pues eso. ¿Y qué recuerdos tienes de cuando te hacían las curas y las quimios y eso? Dile qué es lo que menos te gustaba Que eso es. de las curas. ¿Qué Que es lo me que menos te limpien gusta? el reservorio. Que le quitaran lo que es la pegatina. O sea, le daba igual que la anduvieran, que tal y que cual, pero que le quitaran la pegatina. ¿Y qué tenías? O sea, ¿qué, No, al qué te... final tienen un reservorio puesto aquí que va como con un pincho, literal, es un pincho, Mm, que es por donde entra la la quimio. quimioterapia y el suero, todo. Vale. Y eso va con un apósito, claro, porque tiene que estar totalmente aislado de que le entre cualquier Ya, bacteria o ya. cualquier cosa. Mm. Bueno, pues quitar lo que es la pegatina era lo que peor llevaba de todo. Y eso que les echaban un spray y tal para quitárselo, pero bueno, estaba helado. Yo creo que es el recuerdo que peor Y tendrá la porque segunda peor cosa, lo de pincharte la la médula, eso. tecal, sí. Una vez cada ciclo les tenían Porque a que mi ama le veía 4 ojos, le veía cuernos. Ay, claro, cuando Súper te... raro. les sedan ahí en la Cuando... habitación y yo creo que esa Ya, sensación de la sedación de después, pues no les motiva mucho. claro. Te duele el Algunos se quedaban pinchazo. dormidos y no recordaban nada, Ya. pero Carolina no se dormía en ningún momento. A mí, eh, la primera prueba de todas me la tuvieron que hacer en la UCI y no en el hospital de día porque yo no me dormía. Por eso, solo por eso, porque yo no me dormía. Y en teoría deberías de, ¿no? sí, les Quedarte... dejaba groggy. O sea, Claro. normalmente caen, luego se quedan dormidos tiempo y Mm. Carolina no se dormía. Le hablaba a los médicos incluso cuando le estaban haciendo la La intratecal. esta. Sí, sí, sí. Joder. Hostia. O sea, estaba súper atontada, Sí, sí. Pero pero era hablabais. consciente, o sea, les Yo como miraba, les llamaba hablaba, por su nombre, o sea, pero bueno. como si yo no veía nada, yo estaba como Sí, roque. pues por su nombre les llamabas hija. ¿Y cómo? Ya estabas Sin groggy, verles. pero era Sí, sí, consciente. era consciente, era Sí, sí. consciente. De hecho, nos llamaba, ama, ¿y te estáis? Tal, o sea, ella era consciente de que no, igual no sentía dolor, no estaba un poco groggy y luego supongo que tendrá lagunas, ¿no? Pero en ese Mm. momento era bastante consciente de lo Sí, sí, que sí, sí. decía. Luego sí nos veía 2 ojos, o sea, 3 ojos, cuernos, 3 orejas, pero
¿Y tú como madre cómo viviste la situación desde Bueno, el pues principio? diferente a ella. Los niños al final, lo ven todo desde el lado positivo y, pues hombre, tú como madre, pues el diagnóstico, de primeras, pues es como un jarrón de agua fría. Pero bueno, luego, poco a poco, pues te vas habituando a esa nueva situación, a esa nueva rutina, ves que todo va avanzando bien y eso te ayuda, ¿no? A poder estar más serena, contenta y bueno, al final, a normalizar la situación y a intentar ser feliz dentro de, ¿no? De lo que te está tocando vivir. Y claro, y tú como, como madre, viéndola a ella, ¿cómo lo pasas? O sea, claro, viéndola a ella cómo lo está pasando, superficialmente bien, ¿no? Contenta. Sí. Claro, como que a ti te Bueno, pues da. eso te ayuda, todo. O sea, al final, Eso es verdad. tú como persona adulta, ¿no? Claro, que ves todo negro, Que como quien ves dice, todo ¿no? negro, de repente estás viendo que una niña, Se lo está eh, pasando bien y luego lo ves todo multicolor. eso es, Claro, exacto. claro. No te puedes Como venir que es. abajo, viendo que la persona que lo está realmente padeciendo, porque es así, o sea, porque tú puedes sufrir mucho, pero la que le está tocando vivir todo es a ella, Ujú. ¿no? Pruebas, pinchazos, Ya. sedaciones, Sí, sí. dolor, Mm, efectos que tiene la quimio, ¿no? Porque todos sabemos que no es tomarte un paracetamol, mm, eh, y ella está, mm. perfectamente, pues hombre, eh, qué menos que tú como, ¿no? Como adulta y responsable de ella, Y luego ya, intentes estar igual, a su altura, ¿no? Mm. Aunque luego en la soledad te derrumbes muchas veces, eso te ayuda, todo. O sea, a estar y a llevar una vida lo más normal posible. Dime, Dinos, dime, ¿qué Carol. vas a decir? pues que cuando terminé la quimio, luego me dieron radio. Eso es. Vale, ¿y qué diferencia hay entre las dos? Pues que la radio es solo estar tumbada en una máquina y la máquina te da vuelta. Vale, Y te deja vale. libre. Te da Te y te da vas y a te casa. dejas para casa. Y Y, quimio es a la ver, que te meten, ¿no? Hay Sí, un medicamento, y la ¿no? Un... inmunoterapia también. y también un día me dejaron ponerle pegatinas a la máquina y nos ponían canciones que me gustaban. Mm, Para estar relajados, ¿no? Allí mientras ujú, tenías que estar. Sí, el primer día tardamos igual 2 horas o una. Claro, porque le tienen que hacer moldes, tal. Y luego ya era rápido, ¿eh? O sea, íbamos y como mucho estábamos 15 minutos. Ahí sí que era sin ingreso, ¿eh? O sea, era ir No, a diario. igual se tardaba 5 minutos, igual se tardaba 10 minutos en la sala de espera y luego para ir igual se tardaron 5 minutos. Sí, era Hasta a rápido. veces se tardaron mm, 2. Sí, o sea, lo que es el Primero tiempo eran de las de fotos. radio es muy rápido. Primero ujú, eran las fotos, que se tardaron igual 5 minutos. Luego ya era la radio, que igual se tardaron 2 minutos. Sí, poquito. ujú. Luego ya Vale, a casa. ya. Y un día, como era Halloween, me dieron radio, pero luego me fui al cole con mis amigos a Ah, comer fuiste al cole. Sí, ya Claro, hicimos era el final de galletas. tratamiento. claro, eso también, claro, todo el cole Eh, parado, ¿no? En a ver, gran el parte. primer año, o sea, la primera vez, tenía 4 años, y lo dejó, justo antes de Navidades y ya no volvió, Ya. porque terminó a últimos de abril, Ujú. bueno, todavía para un mes, no Sí, nos no íbamos a era. jugar, Mm, que se pusiera malita o ya. cogiera cualquier. La segunda vez fue en junio. Mm, Entonces, terminó el cole normal ujú, y empezó las pruebas y tal, ya habían empezado antes de que acabara el cole. Terminó el cole, en julio empezó con la quimio, mm, anteriormente de julio la operaron ahí entre que acabó el cole y julio, Junio, julio, sí, me ahí operaron. la operaron mm, y, y luego acabó la quimio en septiembre. Tuvieron que esperar un poco a que recuperara defensas y todo y ya empezó la radio.
el tiempo de la radio ya, como estaba con las defensas mejor y todo, teníamos un poco más de libertad, Mm, no iba al cole, pero luego ya en noviembre, bueno, ella dice, porque a Halloween, el día 31 fue al cole con mm, sus compañeros mm. También fui a por chuches a por y me chuches, puse una peluca. La primera peluca que me he puesto en la vida. claro. En Me la tuve Halloween. que quitar. En Halloween. Sí. Sí. Iba de bruja. Y luego ya ahí volviste al cole con los Sí, compañeros sí, y sí, ya compañeras. ahí O sea, terminó, ya creo normalidad. que fue el 5 de noviembre, Mm, terminó la radio, y al día siguiente fue al cole. Ujú. Vale, Al vale, día vale. siguiente O sea, empezó. luego ya, bien. Sí. Vale. ¿Y qué, o sea, para, por ejemplo, familias que empiecen a, pues que tengan esta noticia en sus hijos o hijas, qué pasos a seguir le darías? O sea, que... A ver, cada caso es un mundo, cada diagnóstico es diferente. Yo, claro, a nosotros en todo momento nos han dado el diagnóstico, evidentemente es hipernegativo, ¿no? Porque o sea, es un diagnóstico de un cáncer infantil. Mm, Pero las opciones de tratamiento y las opciones de recuperarse que nos han dado en ambas ocasiones han sido positivas. Entonces, bueno, eso también te hace durante las pruebas y todo, estar eh, súper nervioso y a la expectativa de ver qué te dicen, mm, pero luego, pues cuando te dicen el diagnóstico y las posibilidades de cura, pues no, pues te vienes un poco arriba, ¿no? Porque, ujú, bueno, pues porque sabes que lo más probable es que la niña que salga vaya bien. adelante. Pero y aquí en cuanto a asesoramiento médico, o sea, Ujú. hay como muy, está muy pautado, muy bien el Claro, es que cada seguimiento. tratamiento tiene unas pautas, cada una duración. Los tratamientos de Carolina han sido relativamente cortos. Hay niños que tienen 2 años y medio de tratamiento. Ya, Es que, claro, ya. la Porque su noticia en sí tratamiento es como muy más largo. es más O se le largo. han extendido Igual más es, partes del igual es menos cuerpo. agresivo, pero dura más tiempo. Ujú, O hay tratamientos más agresivos, pero más cortos. ujú. Es que hay infinidad de Ya hay un montón de casos, casuísticas. ya, Pero bueno, diferentes. yo, si tuviera que dar un consejo o hablar desde mi experiencia, que lo hemos pasado 2 veces, les diría que sé que es un palo enorme, que de primera se van a hundir, pero que van a conseguir con el día a día y viendo cómo está todo montado al final en el hospital por y para los niños, Mm, eh, conseguir normalizar la situación ujú. y incluso llegar a ser feliz dentro de esa, ¿no? de De esa, esa de situación, esa ya. situación tan oscura. Mm, mm. Y hablando de médicos y enfermeras o así, qué tal todo el seguimiento? Pues yo no tengo ninguna queja, todo lo Está contrario, o bien. sea, todo positivo. eh, los médicos están súper pendientes, las enfermeras, hablo en femenino porque la mayoría son enfermeras, también Mm, había enfermeros, los auxiliares son todos maravillosos, o sea, se nota que están ahí por vocación de mm, verdad, yo creo que los eligen a dedo para estar ahí en- con los niños y con las familias que saben lo que, ¿no? lo que estamos viviendo y les hacen a los niños la estancia en el hospital, pues mucho más súper, llevadero. súper Sí, llevadera, súper. junto con ¿Quieres las... decir algún nombre en especial de médicos, médicas, enfermeras o algo? Mm, A Que ver si te digas, jo, acuerdas. siempre me acuerdo de... Si te acuerdas, ¿eh? Si no, nada. O ¿Cómo? alguna compañera de niña, ¿eh? O niño. También. Iraide, Maggi, Valentina. Es que son amigas. Amigas, bien. Noah. No sé De muchos. momento esas, vale. Y Bueno, os intentar olvidar. Liana. ya. Liana, sí. Sí, claro, es un Marieta montón, ¿no? también. Marieta ¿Con también. cuántos niños y niñas se juntan? Paul. Pues muchos. La Muchos, verdad más es que de aunque 20, parece, 30. yo me acuerdo que la primera vez que nos dieron la noticia dije yo, "Uf, que vamos a ir allí, vamos a estar solos. O sea, ¿a quién le pasa esto? Pues Te das muchos cuenta que más hay niños de muchos, ¿no? los Hay muchos que casos. crees. Cuando Mm, llegas allí y hay cola para que se saquen sangre, dices, hostia. ya, Eh, telita, ya.
Ya. No es tan raro como creemos, ¿no? Porque así como en adultos ya parece como que está, Sí, a o la sea, orden que del es a la día. orden del día, en Sí, niños no, parece que no. Y desafortunadamente, sí. sí. Vale, y de repente aparece un libro llamado Mi capa invisible. Ujú. ¿De dónde sale esa idea, ese libro? De mi mamá y yo. De tu ama y tú. ¿Y qué quieres explicar en ese libro? ¿Qué quieres enseñar? Pues, ¿cómo, cómo ha sido mi historia y eso? Vale. ¿Y quién te ha ayudado a hacer ese libro? Mi ama, mi ama y mis amigos y mi profesora de dibujo. Vale. ¿Y dónde, a dónde va? Porque ese libro cuesta algo, ¿no? Ujú. ¿A dónde va el dinero Más de panovas. y eso es una asociación Sí, de? de cruces. Vale, Una de asociación cáncer que está en infantil. Cruces, que se dedica, Ah, está en Cruces exactamente, o sea, bueno, es su sede está en Cruces, vale. y bueno, pues se dedican a ayudar, a las familias, en general, o sea, Mm, centrado en los niños, pero ujú, en las familias en general, mm, que tienen cáncer infanto-juvenil, ujú. Vale, vale, vale. junto con otras asociaciones, como por ejemplo la Quadri del Hospi también, que bueno, que tienen diferentes proyectos, todos maravillosos. Porque la Y cuadri del hospice, por ejemplo, eh, tiene un espacio cuando te sacas para que cuando termines de sacar de sangre vayas a desayunar. claro, eso es, Ujú. tienen diferentes actividades, diferentes proyectos, Vale. ambos enfocados en el mismo fin, ¿no? Que son los niños con cáncer infantil. Y, y bueno, y creíamos que era muy importante, ayudar a este tipo de asociaciones después de haber vivido lo que hemos vivido y, haber visto la ayuda que nos brindan cuando estás en ese momento. Ujú. ¿Por qué tipo de ayuda o qué tipo de? Sí. Pues, desde ayuda, psicológica, ¿no? Porque tienen psicólogos, ayuda, en el hospital, que van a hacer actividades con los niños, que van a hacer yoga, música, terapia, Y también cuando tendríamos que ir a clase, viene eso, una una profe, profesora. pero eso es del hospi. ¿Una La profe profe de? es del hospi. Hay una profesora en el hospital para Para los niños, niños, para darle para algún tipo darles de clase. clase, ¿no? Mate Sí, o tal, o eso es. Y a sí. mí me confundieron con tercero cuando estaba en segundo. O sea, te pusieron un año más, ¿no? Un curso más. Eh, lista, lista, Carolina. Vale, y luego, ¿qué aprendizaje has tenido tú en esa experiencia? Tú como mamá. Eh, Como pues que, bueno, lo primero que nunca sabemos hasta qué punto somos, fuertes o puedes llegar a aguantar, en una situación así. O sea, cuando si te lo cuentan desde fuera, yo diría, yo no voy a poder vivir esto. O sea, es imposible. O sea, mm, y ya no solo, voy a añadir esto porque, la primera vez que le detectaron a la niña el cáncer, yo, me derrumbé y decía: "Yo no voy a poder vivir esto, no voy a poder vivir esto, no voy a poder ser capaz". Y 2 meses después de que mi hija llevaba, con cáncer, me avisaron estando en el hospital que mi padre había fallecido de mm, repente. O ya, sea, se había ido se te juntó. por la mañana y no volvió. O sea, de repente, Y el y día se de San juntó Valentín. el día de San Valentín, y era ese día, o sea, y puedes también con eso, y si se te hubiera pasado otra cosa, o sea, ese es, yo creo que es el mayor aprendizaje, que no somos capaces de reconocernos como persona, lo fuerte que podemos llegar El a ser. potencial, ¿no? Que tenemos. Eso es, o sea, Mm, pero yo creo que ninguna persona es capaz ujú, de verse a sí mismo en una situación así y creer que va a poder, llevarlo adelante. ujú. Y puedes, vaya que puedes. Aquí estáis Eso es. para materializarlo y para que la gente se dé cuenta. ¿Tú qué aprendizaje has sacado, Carolina, de Mm, esta situación?
del cáncer, de estar con tus amigos, de pasar esto, de las enfermeras, enfermeros, de todo, del libro? ¿Qué aprendizaje? A ver, ¿has sacado algún grado de aprendizaje? De, por ejemplo, te pongo uno por si igual es. Por ejemplo, el libro, poner un libro para que los niños y niñas les puedas ayudar con la misma situación. Es como para eso, Puede como para ser. ayudar a todos los niños que han tenido cáncer a poder superarlos ellos también. Vale, mira, pues buen aprendizaje. Para ayudar a las familias, ¿no? De que se puede, ¿no? Qué bien. Muy bien. Y ¿qué con esta experiencia que te ha pasado, te iba a preguntar, ¿a qué te quieres dedicar tú, Carolina? A minera espacial. A minera espacial, es verdad que Pero antes la antes, cuando tenía 4 años, quería ser cirujana. cirujana, vale, Sí, no te vale. lo tiene muy claro ahí, tiene ahí una Ya está mezcla ahí, un ahí popurrí, pichipicha. ¿eh? Vale, vale, vale. Luego también quiero ser veterinaria, un lío. Veterinaria también, oye, es bonito. Sí. Sí. Vale. Eh, esta pregunta la suelo hacer a todos los invitados e invitadas, pero la voy a cambiar un poquito, ¿vale? Te digo la pregunta y luego te digo el cambio que hacemos. ¿Qué pasaría si un día te ves a ti con 8 años de edad jugando en un parque? Y tú, o sea, y ella se te acerca y no te reconoce. Solo puedes decirle una cosa, ¿vale? ¿Qué le dirías? Vale, ahora te lo replanteo, te lo pongo otra. Imagínate, ¿tú en este caso ha habido alguna muerte de alguna niña o niño En, en el hospi? así No, muy cercana, no, no, no. no. Vale. O sea, Bueno, sí ¿cuál que ha sido la mayor amiga que has sacado del hospital? La mayor amiga. Iraide. Iraide. Pues imagínate que tú vas paseando y ves a Iraide en un parque y ella no te reconoce, no se acuerda de ti. eso, no se acuerda de ti y solo le puedes decir una cosa a Iraide. ¿Qué le dirías? Pues que soy su amiga Carolina y que nos hemos conocido en el hospital y así sí me va a conocer. ¿Y qué le dirías aparte de eso? ¿Le dirías alguna cosa más? Pues, pues que hace mucho que no nos vemos y, y, y listo. ¿Y que la quieres mucho? Sí, Sí. Vale. Vale, luego, ¿qué te parece si leemos un parrafito del vale. libro? ¿Qué te parece? Vale. Venga, ¿lo lees tú misma? Venga, va. Para, para esos niños y niñas que tienen una luz dentro que nunca se apaga. Para todos los que como yo tienen que sacar su capa invisible. Sí, un poquito más. Desde entonces este cuento viaja de mano en mano, de hospital en hospital, llevando esperanza, fuerza y sonrisas. Muy bien. Y voy a acabar la siguiente página yo, ¿vale? Para ayudarte. Porque aunque a veces haya oscuridad, siempre, siempre hay una luz encendida. Y hoy esa luz encendida es Carolina, ¿vale? Mm. Quería decirte eso, joder. Sí. Vale. Luego, para acabar, chicas, ese libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues ahora, como ya hemos donado el dinero a Aspanovas, solo se puede conseguir en Aspanovas. Vale, Aspanovas. Eso Es es. una asociación Es del una hospital, ¿no? asociación que está en Cruces, no dentro del hospital, está en Cruces O sea que fuera del hospital. fuera, vale. Y bueno, después de terminar la difusión, la venta de los libros y hacer la donación, pues les cedimos como los derechos para que ellos pudieran seguir vendiéndolo, porque seguía Ujú, preguntándonos gente que lo quería. vale. Entonces nos dijeron que ellos hacían cargo y entonces ahora ya ellos lo venden, recogen supongo que
los encargos Ujú. y ellos se hacen cargo Vale, de su vale. venta y son para ellos los beneficios. Eso es, o sea, beneficios para la Eso asociación al igual que lo hemos hecho Cáncer nosotros, pero Infantil. ahora ya lo gestionan ellos. Vale, vale. Ujú. Vale, pues si queréis, la asociación, ¿cómo era? Aspanovas. Aspanovas, vale, os lo ponemos en la descripción para que os pongáis en contacto. Luego también tenemos tu Instagram, que también pueden tenerte, Eso ¿no? es. Contactarte Sí, también, yo, o si sea, en tal soy yo la caso. persona que está detrás Eso sí, sí, evidentemente entiendo. del Sí, Instagram y yo le puedo contestar y asesorar o asesorar a tal. cualquier Vale, pues persona. pondremos también la Incluso si descripción me quiere allí. escribir cualquier familia que me Eso esté es. escuchando ahora, que esté pasando por lo mismo, me Claro, quiere preguntar o quiere para echar contarme, un lo que cable. sea, Mm, a veces es un poco difícil, ¿no? También a la hora de hacer el libro es una cosa que yo pensé, porque al final te expones, te abres, te mm. cuentan cosas, tal, vuelves a revivir, es un poco complicado, pero bueno, también creo que es algo que a mí en su momento me hubiera gustado, ¿no? Que Y no es una forma de también como evolucionar, o sea, ¿no? O sea, al contarlo, no te, o sea, de alguna forma te das cuenta de que vas aceptándolo y que vas, joder, lo que he sí, pasado a nivel sí, o sea, de una superación, manera sí, o sea, por una parte sí, y por otra parte también, hombre, pues recordar es abrir un poco también, es sí, abrir un poco la herida, ya, ¿no? ya, Que todavía no está cerrada y que tardará años en cerrarse. ya, Yo creo que al ya, final, pero bueno, o sea, también soy consciente de que yo en ese momento, cuando me dieron la noticia que no conocía a nadie, pues sí que me hubiera gustado igual hablar con otra persona, ¿no? Que le ya, hubiera pasado que y te ayudara un poco y sí, te acompañara un ¿no? Que te poquito. acompañe, eso es. Mm, Y mm. yo, pues, no tengo ningún problema y estoy dispuesta a hacerlo, A claro. echar un cable, Sí. sí, eso te honra, joder. Venga, pues enseña un poco a cámara el así, el libro, para que vean, ¿vale? Eso es, ahí, la portada, aquí, eso es. Mi cara invisible. Aquí, aquí para atrás, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Que así se te ve bien. Ahí está, ahí, ahí está. Claro, aquí hay que enfocarlo, claro. Ahí está, ¿vale? Pues ahí tienen. Y nada, Carolina y Nayara, un placer, Igualmente. ¿vale? Un placer.